Hola, ¿cómo les va? Hermosas mujeres de la provincia de Córdoba, de la Iglesia del Renuevo y de todos los alrededores que se han dado cita en este encuentro de damas que es tan lindo poder compartir conjuntamente con ustedes sobre este tema tan especial que han planteado, que es mujeres absorbidas en su verdad. Es un gusto, un placer. Mi nombre es Ana de Calviño. Estoy pastoreando con mi esposo hace ya 36 años en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Pertenecemos a esta región patagónica y desde este lugar nos hemos extendido a otros lugares haciendo la obra de Dios y la voluntad de Él que nos envió justamente a extender su reino. Pero bueno, en este momento me toca compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y yo quiero que podamos prestar atención y pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento y que nos haga sensible a todo lo que Él está hablando, no solamente a través mío, sino a través de las otras gracias que han estado compartiendo estos días y que seguramente sé que Dios está formando en nosotros su carácter y está hablándonos cada vez más para ser esas mujeres excelentes, absorbidas en su verdad, que es lo que estamos planteándonos. Y el tema que hoy quiero compartirles tiene que ver con una iglesia conducida por un evangelio cristocéntrico. Una iglesia conducida por un evangelio donde Cristo sea el centro. Y pensando en esto de cristocéntrico que hemos escuchado muchas veces, esta palabra, me viene otra acoplada a esto, que es reforma. Creo que para poder entender la necesidad de ser una iglesia cristocéntrica necesitamos entender y vivir y empezar a transitar una gran reforma. Sabemos que hemos celebrado y cada año celebramos el aniversario de la Reforma Protestante, que fue hace más de 500 años, pero eso no invalida el hecho de que hoy la Iglesia necesite una reforma. ¿Por qué? Porque la Iglesia está viviendo tiempos de cambios esenciales más que estructurales. Creo que el cambio de esencia cambiará también la estructura. Y como les decía, estamos viviendo estos tiempos de reforma, tiempos de mayor entendimiento de verdades eternas, tiempos de asumir nuestra responsabilidad y también nuestra participación como mujeres en el plan eterno de Dios gestado desde la eternidad. Y también es un tiempo para prestar mucha atención. Y saben que en esto creo que la mayoría de las mujeres nos podemos identificar que somos muy detallistas, nos gusta vernos bien, prestamos atención a nuestras manos, a nuestro cabello, a nuestras actitudes, prestamos atención a la casa, al hogar, a los detalles. Cuanto más prestar atención a lo que realmente es importante, es valedero y es eterno. Y Dios en este tiempo nos está hablando mucho sobre este tema. Y yo quiero leer en Hebreos, el libro de los Hebreos, el capítulo 2, versículo 1, un versículo muy conocido, pero que va a ser introductorio a todo lo que yo quiero edificar en este día para que podamos nosotras también ser desafiadas a prestar atención. Hebreos 2.1 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, dice una de las versiones NBI. Otra versión NTV dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Otra versión, la PDT, nos dice: por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado para que no estemos a la deriva. Y la versión Messenger, que es también de Message, que es una versión inglesa, la traducción dice: es crucial que mantengamos un control firme sobre lo que hemos escuchado para no quedarnos dormidos. ¿Por qué leo todas estas expresiones que sobre un mismo versículo? Porque es interesante notar todas las palabras que utilizan las distintas versiones para aclararnos más la necesidad de prestar atención. Otras versiones dicen para que no nos deslicemos, para que no nos descarriemos,
para que no estemos desorientados, y así podríamos buscar muchísimos sinónimos sobre esta expresión de la importancia de prestar atención. ¿Por qué es necesario prestar atención? Porque hay un peligro latente, como dice el autor a los Hebreos, de perder el rumbo, de desviarnos, de dormirnos, de estar a la deriva y de todos estos sinónimos que yo acabo de decirle. ¿Por qué? Porque todo eso es consecuencia de lo primero, de no haber estado o prestando atención. Y yo me preguntaba, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué podemos caer en esta situación, no? Porque a veces no consideramos tan importante lo que Dios está hablando, lo que Dios nos está direccionando en esta época, como le decía, de reforma, lo que Él está mostrando a través de su Espíritu y deseando para su iglesia. También veía que uno de los motivos puede ser porque nos acostumbramos a funcionar, y seguramente conocerán esta expresión, en piloto automático. ¿En qué sentido? Sabemos hacer las cosas, sabemos lo que es el servicio, sabemos predicar, sabemos organizarnos, sabemos dirigir una reunión, sabemos a llevar todo tipo de servicios y tareas, y ese hacer nos lleva a estar en ese piloto automático de repetir constantemente, año tras año, quizás formas, más que entendimiento de la esencia de por qué hacemos lo que hacemos. Nos dormimos, como dice esta versión inglesa, en el hacer más que en el ser. Nos estamos durmiendo en eso, y ahí encontramos ese desvío, ese peligro de perder el rumbo. Y también encontraba que muchas veces el enfoque nuestro está tan puesto en lo temporal, más que en lo eterno, está más puesto en lo visible, más que en lo invisible, más en lo externo que en lo interno. Y todas estas cosas nos pueden llevar justamente a lo que nos dice el autor de Hebreo, que prestemos más atención. Justamente esto tiene que ver con el gran, a veces el poder oír, o no oír, o mejor dicho, oír pero no escuchar. ¿Cuántas veces como mamá nos puede pasar esto? Nos hablan los hijos, nos habla el esposo, muchas veces, y nos dicen, no me estás escuchando, porque solamente estamos oyendo un murmullo o una voz lejana. O aún ahora mismo quizás estoy yo hablando y pasó un auto o alguien dijo algo, y ese murmullo de atrás, que justamente es el peligro de estar oyendo eso más que escuchando con todos los sentidos, porque podemos estar hasta sintiendo, pero sin entendimiento. Podemos hasta repetir cosas sin comprender, producto del no prestar atención, y justamente ese oír de lejos nos desvía del foco principal y del enfoque de escuchar. ¿Y de escuchar qué? Escuchar lo que Dios está queriendo en este tiempo de reforma. Y fíjense que ese versículo es interesante porque dice que prestemos más atención a lo que hemos oído, y otro dice al mensaje que hemos escuchado. Y qué interesante que es la otra versión inglesa, dice un control firme sobre lo que hemos escuchado, porque acá no se trata de oír una bocina, de oír las voces o el murmullo de gente, se trata de prestar atención al mensaje que Dios está hablando en este tiempo, de lo que Dios está queriendo decirnos, para que prestemos atención y para que obremos y actuemos en consecuencia. Por eso prestar atención podemos decir que es poner todos los sentidos naturales y espirituales al servicio de Dios y en lo que Él quiere, en su querer. Señor, yo quiero oír claramente tu voz, quiero saber lo que vos querés, para que lo que vos quieras sea lo que yo también anhele y desee hacer. El prestar atención nos va a llevar a estar enfocadas. ¿Enfocadas en qué?
en aquello en que Él está diciendo y direccionando. El prestar atención nos va a liberar de perder el rumbo. ¿Cuántas veces nos hemos perdido en un camino, las que manejamos y decimos, no, debe ser por acá, y de repente perdimos el rumbo y no sabemos? Y gracias a Dios por el GPS que existe, que uno puede poner ahí una dirección y llevarnos tranquilamente. Pero muchas veces, por no prestar atención, hasta podemos perder el rumbo de lo que Dios está queriendo en este tiempo. Y no solo se pierde el rumbo, y en esto podemos decir, bueno, pero hay tanta gente, es verdad, que se ha alejado de la iglesia, que no congrega más, que no está activa, y pensamos rápidamente, esa gente perdió el rumbo. Pero ¿saben qué? A veces no solamente pierde el rumbo el que se aleja de esta manera del cuerpo, sino que aún estando nosotros participando de todas estas actividades, no podamos estar prestando atención a la voz del amado y estamos perdiendo el rumbo. ¿Por qué? Porque hay otros pensamientos que ocupan nuestra mente, otras preocupaciones, como decía, temporales, situaciones familiares, situaciones de la vida misma, conflictos internos, conflictos externos, que nos pueden estar atrapando justamente para que perdamos el rumbo, para que no prestemos atención, para que nos desenfoquemos. Por eso, prestar atención al mensaje que hemos oído es fundamental para proseguir y seguir enfocada, para proseguir. No se puede seguir cuando se pierde el rumbo. Hay que pararse y buscar. El profeta decía, párense en los caminos, miren dónde se quedaron y busquen la nueva senda y anden por ella y tendrán allí descanso. El pueblo de Israel le dijo, no lo haremos. Pero nosotras, mujeres, que entendemos la urgencia de ser absorbidas en su verdad, hoy le decimos, sí, Señor, si estoy perdiendo el rumbo, yo quiero enfocarme en lo que vos querés, quiero prestar atención a tu voz, quiero escuchar lo que vos querés para la iglesia, quiero oír la voz del amado guiándome en cada momento, porque sé que es fundamental para ser parte de esta reforma que Dios está trayendo, de un entendimiento mayor de verdades eternas, de ser absorbidas por esa verdad eterna. Por eso, esto no es solamente decir, bueno, sí, yo estoy enfocado, sino que ese enfoque se manifiesta en la vida integral, en la vida social, en la vida familiar, en la vida de iglesia, en todos los aspectos se manifiesta. ¿Cómo? Con la vida que manifestamos, con la vida que portamos, con las expresiones que tenemos, con las actitudes aún que manifestamos. Por eso debemos aprender, mujeres, de esta advertencia para ser mujeres que no retrasan, sino que contribuyen al avance del Evangelio. Nosotras fuimos llamadas a contribuir, fuimos llamadas al propósito eterno, fuimos llamados a ser participantes de ese propósito. Y lo que más necesitamos para ser participantes de algo tan grande que Dios nos ha delegado, ¿saben qué es? Prestar atención a no cualquier cosa, sino a las verdades, porque no prestarle atención, como les explicaba recién, nos va a llevar a perder el rumbo, a dormirnos, a desenfocarnos, a desviarnos, y etcétera, etcétera, todos esos ejemplos que les he comentado hace un rato. Por eso debemos orar. Y oraba, yo recién les decía que oremos para que nuestro entendimiento sea activado y abierto para esto, para justamente que nuestro espíritu anhele, Señor, no quiero desviarme, Señor, quiero estar enfocada, Señor, quiero hacer lo que vos querés, quiero prestar atención a todo lo que vos estás haciendo. ¿Saben que porque hay muchas más cosas que Dios quiere seguir mostrándonos? Y quizás alguna pueda pensar, pero Dios ya reveló todo en su Hijo. Y es cierto, la revelación plena está o se manifestó en Cristo. Pero cada día Él sigue mostrando esa revelación en nosotras, en la medida que nosotras y como iglesia querramos seguir conociendo más de Él y de lo que Él tiene planeado para su amada iglesia. Entonces es importante que entendamos esto. No es que son verdades nuevas, son verdades que estuvieron siempre, pero que se nos revelan en este tiempo de reforma, cuando comenzamos a prestar atención a lo que Él ha hablado.
Por eso que les decía que necesitamos una nueva reforma en el entendimiento del Evangelio, porque la iglesia se ha deslizado, parte de la iglesia se ha deslizado, parte de la iglesia está perdiendo el rumbo tristemente, parte de la iglesia está dormida, se durmió, y eso se evidencia. Puede ser, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo podemos saber eso? Solamente o pensando en el Evangelio que se predica hoy. Por eso este mensaje, como yo les dije, que creo que les dije el título, si no se los vuelvo a reiterar, una iglesia conducida por un evangelio cristocéntrico. Y saben que justamente es la necesidad de entender lo cristocéntrico con lo que hoy en muchos lugares, en muchos púlpitos, en muchas congregaciones se vive o se predica. ¿Cómo sé que hay iglesias, congregaciones que están perdiendo ese rumbo? Porque está todo centrado en un evangelio sensorial, basado en los sentidos, en lo que sentimos o no sentimos, en lo que nos parece o no nos parece, dejando de lado las verdades fundamentales de la palabra. Cuando vemos un evangelio centrado en el ser humano y sus necesidades más que en el dador de la vida, que es Cristo, que es Dios, cuando vemos solamente un evangelio que viene a ofrecerte, vení, que el Señor te sana, te salva, te liberta, te hace rico, te hace esto, aquello, y que Dios lo hace, y creemos eso, Dios sana, Dios liberta, Dios nos da nueva vida, pero eso no es todo el evangelio es la vida de Cristo manifestándose a través de cada una de nosotras, a través de su iglesia. Cuando vemos también un evangelio centrado solamente en lo externo, como dije, en que tristemente se pacta por dinero, por salvación, por sanidad, el famoso pare de sufrir, que cuántas veces lo hemos visto, pero estamos llegando muchas veces a ese desenfoque por no prestar atención a lo que la palabra de Dios nos enseña, por dejar de lado a Cristo como el centro y por desenfocarnos y perder el rumbo de lo que Dios nos ha mandado. Ese evangelio podríamos decir que es un evangelio centrado en la temporalidad, donde todo lo que ocurre en esta tierra, en este terreno, lo que puedo palpar, sentir con mis sentidos es lo que vale. Pero muy poco se habla de la eternidad y de lo que significa el verdadero evangelio eterno. Por eso hay dos cuestiones esenciales con respecto al evangelio que justamente, como les decía recién, se predica muy poco. En primer lugar, el propósito eterno del Padre, no mi propósito. El énfasis excesivo en este tiempo de una iglesia que se ha desviado de esto es Dios tiene, el mensaje está centrado en Dios tiene un propósito para tu vida, y Dios tiene un propósito para tu vida, y Dios tiene un propósito para tu vida, y son millones de propósitos, cada uno individuales, o algunos sin que tengan que ver con el otro. Y eso no es el evangelio el cual estamos tratando de entender y de no desviarnos de esa verdad eterna. El propósito eterno del Padre es uno solo para toda su iglesia, para todo aquel que crea. Por encima de todo está su propósito eterno, su querer, su diseño, lo que Él planeó desde la eternidad para cada uno de nosotros como iglesia. No como seres individuales, sino como iglesia. Y en esto radica muchísimo, por eso digo que es esencial, es un eje fundamental o esencial respecto al evangelio que debemos volver a predicar. Esa es la reforma, parte de la reforma a la cual debemos volver y prestar atención para no desviarnos. Ese excesivo énfasis en que Dios tiene un propósito para mi vida hizo mucho daño y hace mucho daño a la iglesia, porque por años personas siguen preguntándose ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Y eso los frustra, los deprime, y muchos de ellos abandonan o dejan del servicio o lo que sea porque creen que Dios no es suficientemente grande como para mostrar eso. Y es un engaño, es un error. Dios tiene un propósito global, universal, eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, que consiste en reunir todas las cosas en su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito eterno, reunir todas las cosas en
Cristo, como nos dice la palabra. Y la segunda cuestión esencial que necesitamos entender con respecto al Evangelio para no desviarnos, para atesorar esas verdades eternas, es lo que pertenece al nuevo y al antiguo pacto. Justamente en esto radica la diferencia más grande que nosotros tenemos que entender para entender esta reforma que el Espíritu Santo está trayendo. Cuando decimos el nuevo pacto, saben que algunas personas hasta piensan que es una nueva doctrina. El nuevo pacto es la copa del nuevo pacto. Jesús mismo habló cuando él celebró la última cena con sus discípulos. ¿Qué hizo? Tomó la copa y dijo, esta copa es, ¿qué significaba? Es el pacto, el nuevo pacto sellado con mi sangre. Y dijo que toman de ellos, todos los que tomen de ellos, y que los recordemos y que lo hagamos hasta que Él venga. Él mismo instituyó y dijo, ¿qué estaba diciendo? Cuando yo muera, cuando yo parta de este mundo terrenal, físico, y venga el Espíritu Santo, por supuesto con la resurrección y todo eso, cuando Él ascienda al cielo, comienza una temporada nueva del nuevo pacto que fue sellado con su sangre. Y creo que esto todos lo sabemos. Sabemos que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, y que esa sangre es símbolo de ese nuevo pacto que se inauguraba con su ascensión para ser recibido en gloria en los cielos y el descenso del Espíritu Santo. Por eso no estamos hablando de nada nuevo, estamos recobrando la memoria, estamos recordando verdades eternas que fueron dadas a la iglesia y que por distintos motivos se diluyeron. Por eso es una cuestión esencial, por la temporalidad, como les decía recién, no se habla mucho de estas verdades. El nuevo pacto fue confirmado con su muerte y Jesús lo refrenda en esa última cena. Por eso vuelvo a insistir, no es una enseñanza nueva, es la base del cristianismo. Si cada una de nosotros decimos cuál es la base de que puedo decir hoy soy una hija de Dios, acudimos a la cruz. Sabemos que en la cruz y en esa sangre derramada fue el perdón de nuestros pecados y el inicio de una vida nueva, pero ahí no termina todo. Eso es solamente el comienzo de todo lo que Dios tiene para seguir mostrando, revelándonos a aquellos que justamente, como estamos entendiendo, vemos realmente la necesidad de una reforma y vemos la urgencia de entender las verdades eternas, de entender estas verdades tan importantes y tan fundamentales para prestar atención, como comencé diciéndoles al principio. Es necesario prestar atención. ¿Para qué? Para no dormirnos, para no confundirnos, para no perder el rumbo, para no desviarnos. El nuevo pacto es fundamental que lo entendamos, es la base del cristianismo. Por eso Pablo a este nuevo pacto lo llama el ministerio del Espíritu. ¿Qué dice 2 Corintios 3, 3 al 8? Dice así esta palabra: es manifiesto que ustedes son carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu es el que le da vida. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras de piedra, fue en gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? En este pasaje, en estos versículos, solamente podemos ver la definición perfecta de lo que es este nuevo pacto en el cual nosotros hemos sido introducidos, en el cual nosotros pertenecemos, y que Pablo lo llama el ministerio del Espíritu, dando a entender
que este ministerio del Espíritu será más glorioso que el ministerio anterior que fue grabado en tablas. A Moisés se le dieron las tablas, a Moisés se le dieron la letra escrita en tabla, y dice acá, los titula Pablo el ministerio de muerte, dando a entender que ese pacto pereció, el antiguo pacto pereció, terminó ¿cuándo? Cuando Cristo muere en la cruz, derrama su sangre, y con esa sangre preciosa el velo del templo se rasga, y a través de él tenemos libre acceso y libertad a entrar al lugar santísimo. Y ustedes saben totalmente la historia de Hebreos, donde habla justamente el valor de esa sangre, y también lo vamos a seguir viendo en un momento más. Hebreos 8, por ejemplo, nos dice una verdad contundente. Pero ahora, 8:6, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. 3 cosas mejores resalta acá el autor. Mejor ministerio, hablando de Cristo, mejor pacto y mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. Está tan clara la palabra identificándonos que cuando hablamos de la necesidad de entender de una reforma, parte de la urgencia de prestar atención en qué pacto estamos posicionadas, en qué pacto estamos viviendo, en qué pacto nos estamos plantando para poder entender toda la revelación que Dios está trayendo a su iglesia. Y Hebreo nos habla de un mejor ministerio, el ministerio de Jesús. Superó a lo de los ángeles, superó a lo de Moisés, superó a lo de Aarón, superó a todo el sacerdocio de él. Establecido, dice, sobre un mejor pacto. Antes el otro pacto era con animales, y recuerdan ustedes, todo una vez al año, pero este pacto una sola vez y para siempre fue necesario a través de Cristo, y después de eso no hubo necesidad de que se pudiera hacer de nuevo un sacrificio de sangre, porque fue suficiente su sacrificio. Y las mejores promesas que vinieron a través de ese nuevo pacto: libertad para entrar al lugar santísimo, conocer a Dios como nuestro Padre, entender el valor de la iglesia, poder comprender las verdades eternas que estaban escondidas y veladas para los antiguos, como nos dicen, que lo vieron de lejos, que ellos anhelaron lo que nosotros hoy podemos vivir. Miren si no será importante prestar atención a las verdades que hemos aprendido para no desviarnos, vivir en un pacto al cual no fuimos llamadas, al cual no fuimos convocados. Ellos sí, pero nosotros pertenecemos a la generación del pacto eterno, del pacto de Dios, del pacto que fue refrendado, y vuelvo a insistir sobre esto, con Cristo en la cruz. Y por eso también dice el versículo 13 de Hebreos 8, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Fíjense la importancia que tienen estas palabras y el peso que tienen estas palabras, porque está diciendo el autor de los Hebreos que lo que Dios una vez estipuló como el pacto que hizo con el pueblo de Israel, hoy lo declara viejo y próximo a desaparecer, porque el nuevo pacto es mejor. Ha dado por viejo al primero. Siempre lo nuevo deja de lado lo antiguo o lo que nos usa. Las mujeres sabemos eso, cuando tenemos un vestido nuevo, el otro ya quedó un poquito viejo. Es un ejemplo muy simple, pero quiero con esto mostrarles, mujeres, la necesidad de prestar atención a lo que hemos aprendido, a lo que Dios quiere hablarnos en esta temporada del Espíritu, para ser absorbida en la verdad. La verdad no es alguien, la verdad no es algo, la verdad es alguien. La verdad es Cristo. Cristo es el camino, dijo, yo soy la verdad y soy la vida. Es alguien
alguien que nos quiere impregnar su vida en nosotros, que quiere habitar en nosotros, es el alguien que nos conduce, que nos lleva a nuevas experiencias y también a entender la revelación de la palabra que está dándose en este tiempo. Por eso cuando hablamos del nuevo pacto no estamos hablando de cosas nuevas, no crea ese engaño que a veces puede venir. Mire, por mucho tiempo vivimos con un pie en un pacto y otro pie en otro. Entonces tomamos maldiciones que a veces venían del antiguo pacto, que Cristo en la cruz abolió toda maldición y las tomamos y las trasladamos a este pacto y estamos mezclando. Estamos viviendo a veces con un pie en un lado y de otro, tomando verdades que fueron importantes en ese contexto, pero que hoy no se aplican totalmente porque estamos en un pacto nuevo donde el viejo caducó. Las verdades que cuenta la palabra siguen siendo vigentes y siguen siendo, ¿saben qué? Figura y sombra de lo que nosotros podemos tomar. Lo dice el autor a los Hebreos, pero ahora voy a seguir un poquito aclarando esto, porque debemos migrar de forma integral el entendimiento nuestro, nuestra inteligencia espiritual tiene que ser activada en este tiempo para entender el pacto en el cual fuimos llamadas a vivir, en el pacto que estamos viviendo, porque eso marcará la diferencia sustancial entre lo que somos y lo que hacemos. Nuestra predicación, nuestra oración, nuestro vocabulario, nuestras prácticas eclesiásticas van a cambiar, porque si hay todavía vestigios de ese antiguo pacto, vamos a entender la importancia de esto. Miren, este tiempo, entendiendo verdades eternas que estaban ahí en la palabra, tantas cosas han cambiado en muchas personas que uno conoce. Como por ejemplo, es algo que damos un ejemplo, casi siempre este ejemplo, lo que nosotros llamamos templo y casa de Dios. A veces no nos damos cuenta, pero detallamos esos lugares como algo sagrado. Querida amiga, hermana, el templo, la casa de Dios es nada más que somos nosotros hoy. No es el lugar físico donde nos congregamos. Ese lugar es circunstancial, que puede ser un auditorio, mañana puede ser un supermercado u otro lugar. Pero lo que nosotros somos, y lo dice la palabra, nosotros ahora somos el templo de Dios, la casa de Dios, la morada de Dios. Y estas cosas, cuando uno entiende el verdadero sentido que tiene, no hay muchísimas verdades que se develan a nuestra vida y hay muchas mentiras que caen, que nos hicieron creer, que nos hicieron tomar a mal. Y no hablo con maldad que lo hayan hecho, pero que no hemos leído la palabra, no hemos prestado atención a las verdades que la palabra decía. Por eso yo quiero un poquito, aclarando todo esto, hablar de 4 pilares sobre los cuales debemos necesariamente pararnos para diferenciar estos ambos pactos. En primer lugar, la paternidad de Dios, algo decía recién, pero en el antiguo pacto, ¿quién era Dios? El innombrable. Tan innombrable que solamente consonantes hacían su nombre y que por causa de querer hacerlo se le agregaron algunos vocales y ahí salió Yahvé. O Jehová, ¿no? El innombrable, el Jehová de los ejércitos, el altísimo, el inalcanzable prácticamente. Esa era la imagen que tenía en el antiguo pacto, los antiguos tenían sobre Dios. Ese Dios que era inalcanzable y que solamente algunos podían llegar a hablar o a tener relación con él. Pero nosotros encontramos en el nuevo pacto a Jesús hablándole y cuando oraba Padre Nuestro, ¿cuál fue la oración que nos enseñó? A relacionarnos con un Padre. Él mismo lo hizo. Todos los evangelios, especialmente Juan, están plagados de esta expresión, mi Padre y yo. Mi Padre, Padre Nuestro, expresiones que hablan de una familiaridad, de un amor que va más allá que de una relación solamente. Pablo sigue en esta línea y nos expresa algo que para los judíos era inaudito, decirle papito.
¿Cómo un judío podía llegar a decirle papito querido, Abba Padre, al Dios innombrable, al Jehová de los ejércitos, al Altísimo? ¿Cómo podía ser? Porque hubo un cambio, no solamente de posición física, sino un cambio interno que nos acercó. El Espíritu Santo está en nosotros, como decía recién, somos morada de Dios y del Espíritu. Y en esa comunión podemos expresarle, papito querido, Abba Padre. ¿Saben que la palabra Jehová no se menciona en el Nuevo Testamento, en ninguna parte? ¿No les llama la atención esto? ¿Por qué? Porque cambió el pacto, y el pacto nos habló de un acercamiento, como les decía recién, Cristo rompió el velo que nos separaba, Él nos acercó, podemos correr libremente al trono de la gracia, como nos dice el autor a los Hebreos, y así podríamos seguir hablando y expresando estas verdades. Pero también otro de los pilares en los cuales debemos pararnos o sostenernos para entender la diferencia de pacto es la supremacía de Cristo. Cristo es superior a todas las cosas. En el antiguo pacto era una promesa. Algunos de los patriarcas, algunos de los profetas, algunos tuvieron vislumbres de las cristofanías o teofanías o de experiencias con este Cristo que iba a venir. Profetas que profetizaron su advenimiento, pero solamente que eran un tipo y sombra, podían ver figuras nada más que de esto. La palabra de Dios del Antiguo Testamento está, y especialmente en el Antiguo Pacto, está llena de expresiones que son figuras que denotan quién era, que iba a ser Cristo, la persona de Cristo, como por ejemplo la roca. ¿Quién era la roca? Cristo. Después lo refrendan los apóstoles en sus cartas. El maná, cuando descendió el maná en el desierto, cuando ellos huían, el pueblo de Israel huía, que tuvieron hambre, ¿quién les dio Dios? Maná. ¿Qué significaba el maná? Y sabemos lo que significa. Comer de Cristo, el alimento que viene de Cristo, el cordero de la Pascua que sacrificó Moisés antes de salir de Egipto. ¿Qué tipificó eso? El sacrificio perfecto de Cristo, pero todas figuras, la serpiente de bronce que fue levantada también en el desierto, ¿qué era? Justamente un tipo de Cristo. Todo eso miraba desde los lejos. Dice que el libro de Hebreos capítulo 11, ellos miraron desde los lejos y anhelaron esas cosas y no las pudieron, las saludaron, pero no las pudieron experimentar. Pero en el cumplimiento de los tiempos, cuando Cristo vino, que se instaura este nuevo pacto a través de su sangre, nosotros no lo vemos de lejos, no vemos figuras ya, no vemos sombras, vemos la realidad, como nos dice el apóstol Pablo, que es Cristo. Nuestra realidad es Cristo, ya no vemos sombras, ya lo vemos a Él. ¿Por qué? Porque Él es en nosotros y nosotros en Él. En el nuevo pacto, Él es la sustancia de todas las cosas. Por Él existen todas las cosas. El apóstol Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2, versículo 16. Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades, tales como la fiesta de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Todas son cosas del pasado, dice. Esas cosas son del pasado. Imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. ¿Qué tenemos ahora? A Cristo, que es la realidad. ¿Qué eran esas cosas? Imágenes borrosas. Es como que cualquiera de nosotras que tiene un familiar lejos, un hijo viviendo en otro país, a nosotros nos pasa, y yo puedo pasar viendo fotos de ellos y extrañando a mis nietas, a mis nietos, y viendo las fotos y viéndolos a ellos, pero un día llegan a mi casa de visita, ¿y a usted le parece que yo voy a seguir mirando las fotos si los tengo a ellos en persona? No, la foto fue para el momento que ellos no estaban, una imagen, pero ahora los tengo en la realidad a ellos y los disfruto.
Eso mismo es en este pacto la supremacía de Cristo. Eso otro es las cosas pasadas, todo lo que significó Cristo o lo que tipificó Cristo a través de la roca, a través del agua, a través de como les decía recién, del maná, fueron la foto. Pero hoy, como dice el apóstol Pablo, tenemos a Cristo. Cristo es nuestra realidad. Esa expresión es la que debe marcar nuestras vidas para este entendimiento. No necesitamos la foto, lo tenemos a Él. Y no lo tenemos fuera, lo tenemos dentro, porque Él habita dentro de nosotros. Jesús mismo le dijo a los discípulos, ahora estoy con ustedes, pero después estaré en ustedes, dando a entender el Espíritu de Dios que iba a venir a habitarnos a través de Él. Entonces, estas verdades son las que tienen que marcarse en nosotros para entender la importancia de entender que no nos desviemos, que no nos durmamos, que no perdamos el rumbo, que prestemos atención a las verdades eternas que están en la palabra, que no son cosas nuevas, estuvieron siempre, pero cuando prestamos atención se nos revela y se nos abre el entendimiento y las podemos ver para no desviarnos del camino. Colosenses, tanto el libro de Colosenses como el libro de los Hebreos, expresan ampliamente esta realidad de la superioridad de Cristo, y que ustedes seguramente lo saben mejor que yo, y que leyéndolo solamente los primeros capítulos, ahí nos expresa esa superioridad por encima de todo lo creado. Y en tercer lugar, también quiero hablarles de la importancia de otro de los pilares que necesariamente tenemos que entender para poder diferenciar los pactos entre el antiguo y el nuevo pacto, el pacto eterno donde estamos viviendo, y es el ministerio del Espíritu Santo. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo actuaba de manera eventual y externa. Venía sobre algún profeta, venía sobre alguien, y dice, vino el Espíritu de Dios y lo tomó, y así se habla de Saúl y se habla de los profetas de Elías, en fin, de muchos de ellos vino el Espíritu y los tomó. Era de una manera eventual y externa para un momento determinado que se necesitaba y que Dios necesitaba manifestarse a través de eso, de la boca del profeta. No hacía habitación ni morada ni vivía en ellos. Venía sobre las personas a fin de capacitarlos para un fin determinado. Esto lo vemos en la palabra, y si ustedes lo han leído saben que estas expresiones están y estos ejemplos están. Ahora en el nuevo pacto entendemos otra verdad más relevante, no contradictoria, mejor, porque Cristo es el Cristo de las cosas mejores, le decía recién yo, como dice el autor de los Hebreos. Él actúa en forma permanente e interna en nosotros. Como les decía recién, hay una diferencia entre en que Él esté con nosotros y en nosotros. Esa preposición tan simple marca toda la diferencia. En nosotros, nosotros en Cristo, Cristo en nosotros, el Espíritu en nosotros. Somos morada de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Por eso le decía hoy que a veces tomamos términos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, para decir, estamos en la casa de Dios. No, estamos en un lugar donde la iglesia se reúne, y si nos vamos de allí, la iglesia se fue y no quedó allí la presencia de Dios. Porque la iglesia, la morada de Dios, somos nosotros, y donde estamos manifestando y siendo parte de su iglesia gloriosa. Somos la habitación de Dios, la morada. Esto lo dice la palabra en distintos lugares, ustedes saben estos pasajes, pero el mismo apóstol Pablo se encarga de marcarnos estas verdades, que somos morada de Dios, edificio de Dios, que somos la habitación del Espíritu, que Él habita en nosotros. Esto, ¿por qué les decía que todas estas verdades nos tienen que cambiar la concepción? Porque a veces mi marido dice un chiste y que se presta a esto. Se encuentran dos hermanos hablando en el auditorio, en el lugar donde se reúnen, y uno al otro le está contando algo y dice, te lo digo, es verdad lo que te digo, no te miento, estamos en la casa de Dios.
Y esa expresión que suena así tan seria, tan solemne, está diciendo en otra parte, acá no te miento, pero puedo mentir afuera. Pero cuando entendemos que somos habitación del Dios y del Espíritu Santo, no miento ni adentro ni afuera, porque Él vive en mí y esa vida de Él es la que me lleva cada día a ir creciendo y ir avanzando en esa santificación que Él nos da. Tampoco, y entendemos que el Espíritu Santo en la antigüedad era, como dijimos, algo que venía sobre algunas personas. Y saben que también en esto hemos entendido hasta lo que cantamos, porque hace mucho tiempo, o quizás lo hemos hecho y nosotros hemos hecho esto, cantábamos que venga la lluvia, que la lluvia venga como el Espíritu Santo viene, que venga la lluvia. Y entendimos que el Espíritu Santo no es una lluvia que cae, sino que es un río que fluye desde nuestro interior, lo dijo el mismo Jesús. En el último día, lo dice en San Juan, capítulo 7, 37, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó. No lo dijo despacito alguno, dice que exclamó, que gritó, dicen otras versiones. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de aquel que cree en mí. Como dice la Escritura, fíjense, refrendando con palabras, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Este pasaje nos marca claramente entender que nosotros no debemos pedirle que la lluvia del Espíritu nos moje, sino manifestar el río de agua viva que fluye dentro nuestro para dar a otros a beber, para que ese río de agua viva no cesa nunca, porque la vida del Espíritu está en nosotros. Hasta ese momento no era así. Por eso está bien que en el antiguo pacto pidieran lluvia. Pero hoy en el nuevo pacto no pedimos lluvia, tenemos la vida, el agua viva brotando en nosotros, para dar, como dije, para compartir y para satisfacer toda necesidad espiritual. Y es interesante que dicen, hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. El pase para que ese Espíritu descendiera y brotara en esos ríos, dependía del sacrificio perfecto de Cristo, de ese sacrificio que inauguraba el nuevo pacto. Y cuando Él asciende, como dice, cuando Él es glorificado, el Espíritu desciende. Y ahí se inaugura esta temporada del nuevo pacto. Entender esto es fundamental, porque no vamos a andar orando, mujeres, cada día, Señor, dame un poquito de agua, dame, como si Dios fuera un egoísta. Imagino, es papá, es el Padre bueno, es el Dios de misericordia, el que nos ha dado no gotas de agua, nos ha dado ríos de agua, para que nosotros podamos tener y disfrutar la plenitud de la vida en el Espíritu que Él nos ha dado. Y en último lugar, algo que es importante también entender, que nosotros, uno de los pilares, que sobre estas verdades, tres verdades que le decía, la paternidad de Dios, la supremacía de Cristo y el ministerio del Espíritu Santo, nosotras debemos ministrar desde ese nuevo pacto. Es nuestra responsabilidad prestar atención para no equivocarnos y ministrar desde el nuevo pacto. ¿Qué es ministrar desde el nuevo pacto? Es más que una experiencia. Es más que desde los mecanismos aprendidos, como le decía recién, todo mecánico, porque ya sé, piloto automático, sino es ministrar desde la experiencia diaria. Día a día experimentamos la vida nueva, el poder de resurrección de Cristo en nosotros, el fluir del Espíritu Santo, la paternidad de Dios. Y desde esa posición nosotros podemos ministrar a cada uno y podemos dar esa vida a otras personas. Nos dice la palabra que Él nos ha capacitado para ser servidores del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu es el que da vida. ¿Qué hizo Dios en nosotros a través de Cristo? Nos capacitó para servir en el nuevo pacto, para ser servidores
de este nuevo pacto que no va por la letra, sino por el Espíritu. ¿Para qué? Porque es el Espíritu el que da vida. Cuando ministramos desde el antiguo pacto, muchas veces podemos sin querer dar muerte, porque hay más exigencias y reglamentos que disfrute y vida. Y saben que la vida cristiana empieza en el descanso y en el reposo de que Cristo en la cruz consumó todo lo que tenía que hacer. Y solamente nosotros tenemos que creerlo, recibirlo por fe. Por eso comienza el reposo, para después andar, para después manifestar la vida de Él. La letra representa el antiguo pacto en este pasaje, la ley escrita en tablas de piedra. La letra, ¿saben qué? Mata la pasión, la letra mata la vida, pero el ministerio del Espíritu es el que da vida a lo que la religión ha matado. Si hay algo que la iglesia evangélica en general necesita salir, es de la religiosidad, de esa religiosidad que ha matado, que ha estancado y que ha dejado a todo un pueblo y a generaciones atrás por exigencias humanas propiamente y no por la vida del Espíritu. Pero este nuevo pacto nos garantiza que cuando ministramos desde Él, nuestra administración tiene que dar vida, nuestra administración tiene que impartir la vida de Cristo. Y también ministrar desde el nuevo pacto es ministrar desde una perspectiva de la eternidad, más que de lo temporal y pasajero. Fíjense lo que dice este versículo: el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras de piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Este pasaje es tremendo que nos habla de esta perspectiva de eternidad, porque Moisés dice que él en un momento esa gloria que él había recibido que se cubría se le estaba extinguiendo. Entonces, ¿qué hacía él? Se la cubría para que nadie se diera cuenta que ya estaba desapareciendo. Y si aún eso que fue temporal, que fue para un momento, para un hombre, en un espacio de tiempo, fue glorioso, que todos los israelitas se escandalizaban y estaban espantados y temían, ¿cuánto más será glorioso, está diciendo acá, el ministerio eterno, el ministerio del Espíritu, el ministerio que permanece para siempre, por eso es eterno? Ese es el ministerio al que nosotros fuimos llamadas y convocadas a impartir. Ese ministerio que es eterno, que no es una luz que nos ilumina hoy y mañana se va a ir. Es la luz de Cristo que irradia desde adentro hacia afuera, llevando luz, no solo a nuestra vida, sino a todos aquellos que nosotros podamos alcanzar. Saben que la necesidad, como les decía al principio, de una reforma está fundamentada en el entendimiento del pacto en el cual estamos ubicadas, en el cual estamos posicionadas y desde el cual nosotros podemos predicar. El entendimiento del nuevo pacto nosotros nos traerá una revelación de la naturaleza, de la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este entendimiento nos va a llevar a ser eficaces en todas aquellas cosas que hagamos, certeras a la hora de impartir la verdad de Cristo. Esa verdad, ser absorbidas por esa verdad y poder impartirla. ¿Para qué queremos ser absorbidas por la verdad si no la vamos a poder impartir? Pero nosotros somos de esas mujeres sabias que queremos ser absorbidas por la verdad, que es alguien, que es Cristo. ¿Para qué? Para poder impartirla, para impartir la vida de Cristo que portamos, para llevar a toda una generación a vivir el verdadero evangelio, centrado en Él y en su propósito eterno. Nosotros ministramos desde el nuevo pacto
Y este ministrar desde el nuevo pacto es impartiendo la vida que portamos. Mujeres hermosas, no tenemos algo de Cristo, no tenemos una porción de Cristo, lo tenemos a Él. Por eso David, un adelantado, un hombre de Dios, podía decir: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Él entendía esta verdad, él sabía a quién portaba y él sabía lo que tenía para impartir a otros. Ahora nos dice la palabra que el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esta es la vida de las mujeres absorbidas por la verdad. Esta es la vida de aquellas que entendemos la necesidad de prestar atención a las verdades eternas para no dormirnos, para no perder el rumbo, para no deslizarnos, para estar despiertas, conscientes y siendo totalmente activas y entendiendo y escuchando la única voz que tenemos que escuchar. La voz del Padre que nos dice: por aquí es el camino. La voz del Espíritu que nos guía a toda verdad. La voz del Hijo que está en nosotros y a través de nosotros nos hace impartir su vida. Yo las bendigo en esta tarde, en esta noche, no sé, en el momento que se vea este video. Doy gracias a Dios por este tiempo de poder impartir y quiero orar por ustedes. Quiero impartir una palabra de oración breve, pidiéndole al Espíritu justamente esto, que abra más y más nuestros ojos espirituales. Señor, te doy gracias en este momento y oro para que cada persona, cada mujer que pueda ver y escuchar esta palabra, que tu Espíritu Santo obre en su interior abriendo los ojos espirituales y que la inteligencia espiritual que nos has dado sea activada y que podamos recobrar esa memoria eterna de dónde fuimos formados, a dónde vos nos llamaste, a ese propósito eterno y de ese propósito eterno servirte en este nuevo pacto. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos y somos mujeres que prestamos atención para no desviarnos, para no dormirnos, porque entendemos que predicar el verdadero evangelio es nuestra mayor responsabilidad. Gracias, Padre, por cada una de ellas. Agradezco a la pastora Claudia Lali por esta invitación y a todas ustedes que están del otro lado. Paz para todas.